¿ya? A propósito entonces de lo que tiene que ver con el tema de los personajes tipo, acuérdense que nosotros habíamos hablado de los personajes tipo y que en el fondo corresponden a una serie de personajes, valga la redundancia, que tienen características fijas, ya que se van repitiendo a lo largo del tiempo y que están presentes en la sociedad, en todo tipo de sociedades. Entonces, uno de los temas uno de los personajes tipos, obviamente tal, tiene que ver con el héroe o la heroína. Acuérdense que nosotros en clases anteriores habíamos comentado acerca sobre la noción de héroe y habíamos visto un poco acerca de algunas imágenes, a quienes, por ejemplo, a nosotros consideramos héroes, a quienes no consideramos héroes, por qué motivo y cosas por el estilo. Ya, lo que hace el cuento de la tía Chila, de alguna manera, chiquillos, es en el fondo aplicar el tema del personaje tipo del héroe, en este caso de la heroína, pero como también nosotros habíamos visto y habíamos revisado en clases, no es el héroe con capa, con superpoderes, que se puede pegar 1000 porrazos y no le va a pasar nunca nada, ¿ya? Al contrario, eh, la noción, la figura del héroe que está aplicado en este tipo de casos, son personas comunes y corrientes que realizan, como ustedes se dieron cuenta, actos heroicos. ¿Ya? Entonces, muy similar, por ejemplo, a la imagen que ustedes están viendo en este minuto. Esas son personas comunes y corrientes, seres humanos comunes y corrientes, pero que realizan actos que nosotros consideramos heroicos, unos más que otros, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día está muy valorado personas comunes y corrientes que realizan actos heroicos como por ejemplo los bomberos y el personal de medicina o el personal de salud como médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera. Bien, entonces la tía Chila apunta a eso. Ahora, el contexto en donde se desarrolla la historia tiene que ver un poco con el tema de la violencia hacia la mujer, ya, y lo que tiene que ver también con la predominancia del concepto del patriarcado, esto apuntado a, no vengo a hacer teoría de género bajo ningún punto de vista, pero esto es lo que viene a reflejar un poco el cuento, o sea, más que un poco bastante, en donde, por ejemplo, la mujer es un ser completamente oprimida, ¿ya? Un ser que no tiene ni voz ni voto, y un ser que tiene que estar completamente sometida al hombre, porque si no lo hace es la mujer más perversa, más petulante y más inmoral que pueda existir. Y eso, de alguna otra manera, es lo que nos viene a reflejar el cuento. Entonces, ¿qué es lo que hace la tía Chila? Ya, por supuesto que todo lo que yo le acabo de nombrar no tiene bajo ningún punto de vista ninguna característica positiva o ningún efecto positivo, al contrario. ¿Ya? Y yo lo que viene a hacer la tía Chila precisamente es tomar eso, hacerlo 1000 pedazos y botarlo por la basura, ya que se vaya por el guate porque eso no sirve. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista, la tía Chila es clasificada como una personaje del tipo heroína. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el contexto en el cual el cuento está contextualizado, ¿ya? Valga la redundancia. Chiquillos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Mira, tengo esa diapositiva que quedó en blanco, la vamos a eliminar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, esas eran las preguntas, ustedes ya lo saben, ya eran 10 preguntas que constituía la guía, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es vamos a revisar las preguntas y las respuestas, ¿bien? Por supuesto, como no todos me lo han enviado, es probable de que algunos de ustedes aprovechen la instancia de corregir alguna respuesta. Pero también tengo que advertir lo siguiente, que las respuestas que yo voy a dar a continuación simplemente son respuestas que yo doy, ¿ya? Guías. Por lo tanto, si hay algo que no está, por ejemplo, si usted respondió algo que es distinto, que es diferente a lo que nosotros vamos a ver a continuación, no significa que lo que usted respondió está malo, lo que yo respondí está bueno. Ya, por lo tanto, el criterio de revisión va a depender de cada respuesta que usted da. Entonces, puede que, por ejemplo, en la 1 usted respondió algo completamente distinto a lo que yo estoy mostrando ahora, pero eso no significa que está malo. Puede que esté bueno, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, no todo lo que el profesor le muestra en las diapositivas significa que eso está bueno y lo que usted puso está mal, ¿ya? Simplemente son respuestas orientadoras, guías, y a mí me permiten en el fondo proponer una cosa distinta a lo que usted podría proponer. ¿Ya? Entonces, vámonos con la pregunta número 1, ¿ya? Porque si no el tiempo se nos va a ir rápido, porque son 10 preguntas. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué conflictos se presentan en el cuento leído?
¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien quiere, quisiera comentar la respuesta que pusieron ahí? ¿Qué conflicto se presenta en el cuento leído? Teniendo en consideración, ¿cierto?, que la noción de conflicto nosotros ya lo habíamos conversado en clase, ¿ya? ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien quiere socializar la respuesta? No tenga miedo, no tenga vergüenza, bueno o malo da lo mismo, pero a ver si alguien quiere compartir su respuesta. Voy a abrir el canal del chat, en una de esas aparece algún comentario, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pusieron ahí? ¿Alguien? ¿Qué conflicto se presenta en el cuento leído? Voy a dar medio minuto, si no, continuamos, ¿ya? Ya, muy bien. Por ejemplo, acá justamente una compañera, no voy a decir el nombre para guardar la identidad, puso sobre el machismo. Y ahí, claro, es bastante coherente, se condice en el fondo en lo que yo estoy mostrando justamente en la diapositiva en este minuto. Ya está bien, ya se escribió mucho más que eso, está bien, ya. Acuérdense que estoy diciendo que lo que el profesor muestra en clase sobre la respuesta no es que eso sea bueno y si usted escribió más o escribió menos está mal. Así que bajo ese punto de vista no hay nada negativo. Bien, bien, entonces ahí la compañera puso acerca del machismo y precisamente acá, acá el compañero puso, yo puse que el conflicto es que molestan a la tía Chila por dejar a su esposo y cuando apareció el esposo de Consuelo a amenazar, ¿ya? También tiene que ver con el conflicto, ¿ya? Por ejemplo, ese conflicto que el compañero pone es un conflicto, podríamos decirlo a nivel literal, es lo que quiere decir, que un conflicto que simplemente es lo que el texto nos dice. Y precisamente lo que el compañero está diciendo, de que él pone que el conflicto es que molestan a la tía Chila, la hostigan, se burlan, hablan mal de ella, es un conflicto a nivel literal porque lo dice el texto, ¿bien? Y está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella deja a su esposo y también cuando aparece el esposo de Consuelo a amenazar. Fantástico. Y ahí cuando la tía Chila la manda a Freddy Mondo a África, por no decir otra cosa, ¿ya? Y un conflicto a nivel más inferencial tiene que ver también lo que pone la compañera que tiene que ver con el machismo. Entonces, si sumamos esas dos vertientes, esas dos respuestas, claro, ahí el conflicto del cuento leído hizo relación con el tema del machismo imperante de la época. Usted se da cuenta y cada una de las personas que leyeron el cuento con detenimiento, con detalle, se dan cuenta de que el cuento es los hombres de la época eran bastante machistas. Entonces la mujer tiene que obedecerme, o si no es porque otra cosa, menos mujer, ¿ya? Entonces, ese es el conflicto. Es un tema del machismo imperante de la época, porque la tía Chila fue mal vista por dejar a su marido, y Consuelo es maltratada en un lugar público por su marido por el hecho de ir al salón de belleza. Se dan cuenta de lo que yo pongo ahí como respuesta, se condice bastante a lo que los compañeros ponen, ¿ya? Es que van, dice, es que van tomados de la mano ambos temas, ambas respuestas. Súper bien, ¿sí? O sea, en el fondo, una cosa lleva a la otra, ¿ya? Usted puso algo similar, está bien. Ahora se puso algo distinto, pero porque usted considera que es un conflicto, como dice ahí, tiene que explicarlo brevemente, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que tiene que ver con la respuesta de la pregunta número 1, chicos, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2, y esta me interesa porque la verdad es que hubieron, bueno, hubieron muchas dudas con respecto a lo que tiene que ver con las acciones, ¿ya? Y los espacios, ¿bien? Bueno, ya sabemos que el personaje principal ahí es la tía Chila. De hecho, el cuento lleva su nombre. Entonces, no creo de que haya sido otro tipo de respuesta. Hay, por ejemplo, un personaje secundario, Consuelo, ¿ya? Los terciarios pueden ser el esposo de Consuelo, las mujeres del salón de belleza, e incluso ahí podríamos agregar también el esposo de la tía Chila, ¿ya? En el fondo son personajes que tienen poca participación en la historia, ya no son tan relevantes como podría ser un personaje principal o un secundario, como es la tía Chila y Consuelo. Entonces, si nosotros vemos la comprensión global del cuento, la historia principalmente, aparte de girar en torno a la tía Chila, está en Consuelo, porque a fondo, Consuelo en el fondo es la que está metida en problemas y la que la van a amenazar al salón de belleza, ¿ya? Ahí el tema de las acciones, habían dos tipos, habían dos formas de poder responderlo, chiquillos, que tiene que ver precisamente con lo que el compañero está anotando acá, pude haber detallado por inicio, desarrollo y final,
¿ya? Eso tiene que ver con la estructura interna de la narración. En alias, por lo tanto, tiene que ver con las acciones, qué es lo que ocurre al principio, qué es lo que ocurre en el desarrollo, qué es lo que ocurre al final, que eso me permite, me posibilita que la historia avance, como también no lo pudo haber respondido así, sino pudo haber puesto una respuesta como la que yo voy a leer a continuación. Por ejemplo, las acciones pueden ser, la tía Chila abandona a su marido, ¿sí? Ese es el inicio, y el hecho de que la tía Chila haya abandonado a su marido posibilita, crea, trae como consecuencia que todo el mundo va a hablar mal de ella, ya que todo el mundo la va a percibir como una mala mujer, ¿ya? Eso puede ser una acción y por lo tanto eso va a tener una consecuencia. Acuérdense que nosotros habíamos hablado en clase de que las acciones traen consecuencias, chiquillos, ¿bien? Eso es muy importante tenerlo en consideración y como las acciones son vistas como causa-consecuencia, eso permite, posibilita de que la historia avance, ¿ya? Que la historia se pueda desarrollar. Otra de las acciones que factible de que nosotros podamos identificar tiene que ver con que el marido de Consuelo irrumpe en el salón de belleza, ¿ya? Y eso trae como consecuencia de que la tía Chila expulsa al marido de Consuelo del salón de belleza, ¿bien? Esas son las acciones. Usted pudo haber puesto una menos o usted pudo haber puesto 5.000 más, ¿ya? Pero lo importante es eso, la noción, ¿ya? Ahí al momento de revisar su guía yo lo voy a tener en consideración. Y los espacios, por supuesto que era el salón de belleza, ahí se pudo haber agregado otra cosa más, que pudo haber sido, por ejemplo, la sociedad machista imperante de la época, ¿ya? Porque los espacios no tan solamente tiene que ver con que si la historia transcurrió en la casita, o en el salón de belleza, o en el bosque, no. No tan solamente es eso, sino tiene que ver ya a un nivel más global. Por ejemplo, un espacio a un nivel global, más complejo de poder interpretar, tiene que ver con la sociedad machista de la época. Porque es un espacio. La historia se está desarrollando en una sociedad en donde el machismo es muy imperante, ¿sí? O sea, al leer el cuento no nos debiera producir ninguna novedad al respecto, ¿ya? Esa era con respecto a las preguntas, a la respuesta de la pregunta número 2. ¿Ya, chiquillos? Cualquier duda o consulta me la hace, ¿ya? Vamos a la pregunta número 3. Dice, de acuerdo al prototipo del personaje tipo, se dice que la tía Chila es una heroína. Comenta esta afirmación basándote en el cuento leído. ¿Qué respondieron ahí? ¿Qué pusieron? Voy a dar medio minuto. A ver si espero de que alguien me puede comentar esta respuesta. La idea es esa, que vayamos comentando, vayamos retroalimentando, fortaleciendo las respuestas de la comprensión y los comentarios. ¿Qué pusieron ahí? Dice, de acuerdo al prototipo del personaje tipo, se dice que la tía Chila es una heroína. Comenta esta afirmación basándote en el cuento leído. Doy medio minuto para ver ahí. ¿Qué pusieron ahí? No se sienta obligado, ¿no? Solamente el profesor quiere saber qué pusieron. ¿Por qué se dice entonces que la tía Chila es una heroína? Dice, comenta esta afirmación basándote en el cuento. Da uno. Vamos que se puede una respuesta. Más allá de lo que diga la diapositiva. Que acuérdense que las diapositivas son solamente respuestas orientadoras. Si te puso algo distinto, dígalo. ¿Ya? ¿Mari? A ver, aquí justo llegó un comentario. Dice, es héroe porque se enfrentó a un criminal que hacía escándalos en el salón de belleza, no tuvo miedo y ayudó. Bien, sí, puede ser una buena respuesta. Ya, primero que se enfrenta a un criminal. Un criminal no solamente tenemos que entenderlo como una persona que roba, una persona ladrón o ladrona, no necesariamente es eso, sino que un criminal tiene que ver precisamente el prototipo de hombre que está ambientado en el cuento. ¿Ya? Entonces, eh, bien, ¿ya? Y además porque no tuvo miedo y ayudó. Entonces, claro, si entendemos y nos acordamos súper bien en lo que caracteriza al héroe es que tiene un buen sentido del bienestar, de ayudar al resto, a la comunidad, hacer el bien, ¿cierto? Ayudar al pobre, ayudar al desvalido, etcétera. Y esas características muy cliché, ¿cierto? Del héroe
son fácilmente verificables, por ejemplo, en el cuento, y exactamente en la respuesta que acá me acaba de llegar, ¿ya? Y no tuvo miedo. Bien, ahora, es probable que a lo mejor ella haya sentido miedo o haya sentido temor, no lo sabemos porque no hay mayores indicios que yo me diga, pero en última instancia ya fue sumamente valiente de hacer un acto que en la época era pero impensable. Bien, súper bien, gracias por la respuesta. Y esto es lo que yo pongo, dice, la tía Chila es un personaje tipo heroína, pues ella se atrevió a enfrentar al marido de Consuelo, símbolo del machismo de la época. Bien, por lo tanto, ella rompe con los esquemas del pensamiento, en este sentido de que la mujer tiene que obedecer al marido, o la mujer tiene que obedecer al hombre, o etcétera, sino que lo que hace la tía Chile es romper con todo eso. Ya, en consecuencia, romper contra la opresión, ya, contra el sometimiento injusto, etcétera. Bien. Además, es una defensora de las mujeres y de sus derechos. ¿Ya? Eso es lo que hace en el fondo también la tía Chila, defender a las mujeres y sus derechos, que en el fondo, como ustedes se pueden dar cuenta en el cuento, están completamente negados. ¿Ya? Entonces, por eso que la tía Chila es un personaje heroína. ¿Ya? Si usted puso otra cosa distinta, también puede que esté bien. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, en este punto de vista es la fundamentación. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿qué impresión te produce el cuento leído? Explica. Ahí no hay ninguna respuesta si es buena o mala. Como dice, hay una respuesta abierta y una opinión personal. Lo importante ahí, para que me vaya bien en este tipo de pregunta, es la explicación que yo doy. Por ejemplo, si el cuento me pareció espectacular, nunca había leído un mejor cuento como este, fantástico, bien, hay que explicarlo por qué. Si a usted le pareció un cuento extremadamente aburrido, se quedó durmiendo, tuvo pesadillas con el cuento porque era lo más fome del mundo, también había que explicarle. Entonces, eso tiene que ver también con la pregunta que yo hice al principio de la clase, que tiene que ver con la impresión. Uno, por ejemplo, dos personas o tres me comentaron que les gustó, les pareció entretenida la propuesta, interesante la historia. ¿Qué otra opinión, aparte de lo que me acaban de decir? Por ejemplo, vuelvo a leer los comentarios. Sí estuvo entretenido, ya otra persona me puso de que era interesante la historia. ¿Qué otra impresión nos produce el cuento, chiquillos? ¿Qué nos parece? Porque cuando yo hablo de qué impresión nos produce el cuento, en el fondo es qué nos parece. ¿Nos parece bueno, malo, interesante, orgullo, fantástico? Sí, sin lugar a dudas. Puede producir, por ejemplo, orgullo. Es probable que a lo mejor tú pusiste esa en respuesta ahí. Hay, hubo una compañera, de hecho, cuando recién, sí, sí, claro, orgullo para las feministas, sin lugar a dudas. Ya, para el grupo, para el movimiento en general. Bien. Que hubo una compañera, no sé si es la misma que me está escribiendo u otra persona distinta, que me dijo que una tía de ella le decían Chila. ¿Está presente o no? ¿Quién era la compañera que había dicho de que un familiar o alguna tía le decía la tía Chila también? ¿Está presente o no está presente? Porque no me acuerdo cómo se llama. Si no está presente, no importa. Sí, sí, pero está, ¿no? Parece que no está. ¿Ya? Eh, por eso yo le decía, la Londra. Ah, ok, ok, ok. Pues, no sé si está, no sé, la verdad que no he visto la asistencia. ¿Ya? A mí me encanta, yo les voy a comentar mi impresión, a mí me encanta el cuento, ¿ya? De hecho, guarda un significado especial. Fue la primera, como profesor titular, esto fue en el 2017, fue el primer cuento. En ese tiempo yo trabajaba en otro liceo, ¿ya? Y yo utilicé la tía Chila, lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, fue la primera nota que yo puse en toda mi carrera de profesor, ¿sí? En un primero medio. Ya, o sea, en realidad yo tenía dos primeros medios en esa época, y fue el primer trabajo con nota que yo puse, mi primera nota, ¿ya? Y me acuerdo que a un grupo le puse un 5,5, ¿ya? Entonces me guarda un bonito recuerdo. Ahora, en cuanto a la historia, sí, me parece bueno, ya, simple, un cuento simple en el sentido de que es fácil de comprender. eh, por lo menos a mí no me parece un cuento fome, al contrario, he leído cosas peores en última instancia, ¿ya?
Así que, bueno, eso es opinión personal. Yo ahí voy a tener absoluto respeto a la hora de revisar esa pregunta. Dice la pregunta número 5, para que vayamos avanzando, porque si no la hora nos va a pillar. Relee el segundo párrafo. ¿Por qué crees que las personas no entendían la decisión de la tía Chila y a su vez defendían a su ex marido? Este tipo de preguntas como muy tipo PSU o prueba de transición, que, o la prueba que debiesen dar en algún día cuando ustedes salgan de cuarto medio, ¿ya? Que en el fondo es, me piden ir al segundo párrafo y, por ejemplo, verificar, releer el segundo párrafo, el quinto párrafo y sacar una respuesta en particular. Entonces, claro, ahí había que hacer lo mismo, releer el segundo párrafo y responder esa pregunta. ¿Por qué crees que las personas no entendían la decisión de la tía Chila, a su vez defendían a su ex marido? Acá justo rápidamente me llegó una respuesta, dice, porque no conocían los dos lados de la moneda. Exactamente. Yo creo que esa respuesta es muy súper al callo, es una respuesta muy vertebral, porque no conocían. Es fácil hablar mal de alguien cuando yo no conozco su versión. De hecho, gran parte de los conflictos, de los problemas, no se resuelven bien o no se terminan por resolver jamás porque no conocemos ambas versiones. Entonces, por lo general, nosotros tendemos, no estoy diciendo que eso es malo, ¿ya? Pero por lo general nosotros tendemos a defender al amigo, al mejor amigo o al familiar, pero no tenemos idea de la embarrada que a lo mejor mi amigo, mi mejor amigo, la mejor amiga o mi familiar le hizo al otro. Esto es muy importante porque los conflictos siempre son de a dos, son de a tres. Los conflictos familiares son conflictos familiares. Ya un conflicto con el amigo es un conflicto entre amigos. Entonces, a veces nosotros tendemos a dejar que el conflicto, la culpa la tiene solamente una persona y no la otra. Ya eso está en psicología más que en psicología de la comunicación, por ejemplo, está más que verificado. Bien, eso puede ser una muy buena respuesta, lo que acaba de dar aquí la compañera. ¿Qué otra respuesta? ¿Qué puede ser una ahí? Por ejemplo, yo pongo lo siguiente. Nadie entendió la decisión de la tía Chila por un hecho de ser mujer, es decir, el machismo se asocia a la idea de que las mujeres no tienen ningún derecho, por lo tanto, ella debe estar dependiente del marido, ya por eso de que muchas personas no entendían la decisión de la tía Chila, a su vez que defendían a al ex marido, ¿ya? Al cual abandonó, ¿ya? Con justa razón, ¿cierto? La trataba mal, es probable, tal vez le pegaba, etcétera, la trataba como la empleada, pero porque precisamente eso, porque era mujer, ¿sí? Porque era mujer, ¿ya? Es decir, el machismo se asocia a la idea de que las mujeres no tienen ningún derecho, chiquillos, por lo tanto, ella debe estar dependiente del marido. Eso puede ser una buena respuesta, ¿sí? La otra respuesta es exactamente lo que la compañera acá nos acaba de decir, porque no conocía los dos lados de la moneda, no se conocían las dos versiones, y eso se complementa bastante con lo que yo estoy mostrando en pantalla, ¿bien? Si hay una visión de mundo determinada, restringida, por supuesto que la forma de interpretar los problemas en este tipo de casos va a ser restringida, ¿bien? Eh, Profe, Dígame. yo en esa pregunta puse que, por lo que leí en el párrafo, que como el hombre, el ex marido de la tía Chila era así como delante de todas las personas, era como perfecto, y ellos tenían el pensamiento de que una mujer tenía que ser sí o sí mantenida por el marido, por lo cual ser como madre soltera era como mal visto en esa época. Sí, sí. Me voy a evitar los calificativos, pero claro, lo que tú acabas de decir, aportar, sí, claro, sí, tienes toda la razón. Entonces, y eso es bastante coherente, la propuesta que tú acabas de hacer con lo que yo estaba comentando recién. Entonces, claro, existen ciertas visiones, ciertas formas en cómo yo interpreto a un ser, a una persona, en este caso a la mujer, y que eran netamente negativos. Entonces, por supuesto que la forma, a quien le creo, le vamos a creer al hombre porque es perfecto, porque la lleva, porque le stop, y la mujer, bueno, en fin, ya que le vaya bien, ¿bien? Claro, acá tengo otro comentario, en la época medieval son consideradas brujas, sí, sí. La figura de la mujer ha sido bien maltratada a lo largo de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy con el cuarto medio diferenciado, el lectivo de argumentación,
bueno, y ahí trato en el fondo de sacar reflexiones sobre el tema del machismo y el feminismo, y sí, la verdad es que es bastante, no sé por qué en realidad, ¿ya? Es un tema cultural, ¿ya? Bien chiquillo, esa era la 5. Si usted puso algo igual, similar o algo distinto, no se preocupe, lo vamos a ver. Acuérdense que la fundamentación siempre es importante, ¿ya? Vamos a la 6, dice, ¿en qué parte del texto se puede detectar la privación de libertad hacia las mujeres? Bueno, y la respuesta que yo pongo es esto, se puede detectar en la parte en donde, aquí justo me llegó, voy a hacer una pausa porque justo me llegó un comentario y dice, porque ellos no entendían bien por qué se abandonó a un hombre en que los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿Qué pudo haberla molestado a aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres? Y en ese tiempo era raro que una mujer deje a un hombre. Aquí, por ejemplo, el compañero me mandó una cita textual. Dice, y la vuelvo a leer, ¿en qué pudo haberla molestado a aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres? O sea, un caballero total. ¿Ya? Pero esa era pantalla, o sea, en el fondo esa era pura mentira, pura pantalla y en el fondo acá hacerse la víctima, ¿bien? Eh, pero claro, acá el compañero me pone esa cita textual, si yo lo linkeo, ¿cierto? Con el comentario de la compañera, es que no se conocían los dos lados de la misma moneda. Ahí la sociedad decía, pobre señor, tan bueno, tan amable, tan simpático, tan caballero, y esta mujer, por diosera, viene a dejar a ese hombre tan pobrecito, debe estar destruido el pobre. ¿Ya? Bueno, ese esquema en el fondo es lo que se está repitiendo, se está reproduciendo. ¿Bien? Sabemos que no es así, ¿ya? Y por lo menos hoy en día no es creíble o en última instancia no es tan creíble. ¿Bien? La pregunta 6 decía, la víctima es el hombre ante la sociedad. Sí, claro, ante la sociedad. Lo que nosotros, en el fondo, nosotros podemos estar concluyendo que en el fondo no están así, ¿cierto? La gran cantidad de los casos no es así, ¿ya? Bien, pasemos a las 6. ¿En qué parte del texto se puede detectar la privación de la libertad hacia las mujeres? O sea, en el fondo esto era una pregunta de comprensión literal. En el fondo yo simplemente tengo que ir al texto, buscar la respuesta en el texto y ya la tengo, ¿ya? Entonces acá esto se puede detectar en la parte en donde el marido de Consuelo entra violentamente al salón de belleza y maltrata a su mujer por el simple hecho de haber ido al salón de belleza. O sea, imagínense que a usted la maltraten o lo maltraten por ir al supermercado. O sea, una cosa tan ridícula como eso. Ya, por eso que hay una privación de libertad hacia las mujeres. ¿Qué puso otra cosa aparte de eso? Porque por lo menos en el texto, bueno, el texto estaba plagado de casos como estos, ya, pero no sé, alguien puso algo distinto que pudiese comentar antes de continuar. ¿Quién puso algo distinto? Vamos a dar medio minuto, si no, continuamos porque ya nos quedan 10 minutos. Ay, Dios mío, la hora se pasa mucho. Ya por lo menos vamos a la pregunta número 6. ¿Sí? Cuando yo hablo de detectar la privación es en el fondo privarle, ya negarle algo. Y acá en el fondo, como nosotros ya nos hemos dado cuenta, ahí hay se priva de libertad a las mujeres. Bien, acá justo me llegó un comentario, estaba esperando, ¿viste? Si dar medio minuto es fructífero. Dice, le puse, cuando ellos se sienten oprimidos, cuando la tía Chila dejó a su marido, de que se supone que habitualmente los hombres son las que las dejan, y también puede ser cuando el esposo de Consuelo la toma del pelo y la empieza a insultar, ya que eso suele ocurrir en los matrimonios. Eh, sí, claro, no en todos los casos, por supuesto, ya, pero cuando hay violencia intrafamiliar es probable que ocurra eso. Si hay femicidio, con mayor razón puede que te agarren de las mechas, ¿ya? Bien, lo que pone acá el compañero está bien, ¿ya? Sobre todo cuando dice que se supone que lo habitual, entre comillas, es que el hombre deja a la mujer y no la mujer al hombre, ¿ya? Hay una privación de libertad, o sea, en el fondo, si yo te dejo, te las aguantáis, ¿no? Bien. Si al revés, oh, qué terrible, ¿ya? Bien. Vamos a la pregunta 7, rápidamente porque ya se nos va acabando el tiempo. Dice, ¿qué significa larga caravana y el olor a pan? Esta pregunta, bueno,
fue motivo de mucha consulta, de mucha duda, la voy a decir yo. Dice, larga caravana significa salir victorioso de algo con valor, con valentía. Entonces yo les decía, imagínense a un actor de cine que va a ver la película en la cual se va a estrenar y en la cual él actuó. Entonces él llega en su limusina, se baja, camina por la alfombra roja y al lado hay muchas mujeres, hay muchas personas, ¿cierto?, que la están aplaudiendo. Eso significa larga caravana. Entonces, eso significa salir victorioso de algo, con valor, con valentía, incluso con admiración. Entonces, cuando se baja ese actor, camina, mucha gente la está aplaudiendo, o lo está aplaudiendo, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, tiene que ver con la pregunta anterior, dice, las mujeres en esa época tenían que pedir permiso para salir, si el hombre no la dejaba, ellas se tenían que quedar en la casa a cuidar, a ordenar, a cuidar a los hijos, a ordenar, etcétera. Sí, claro. Y eso es muy factible y se puede inferir sin lugar a dudas en el cuento que estábamos leyendo. O que trabajaron, o trabajamos, ¿bien? Sí, ya. Y volviendo entonces a la pregunta 7, eso significaba la larga caravana. El olor a pan es una buena noticia que circula rápidamente. Entonces, el olor a pan es un olor agradable, me imagino. Puede que a lo mejor una persona considere que el olor a pan es malo, asqueroso, está bien, ¿ya? Pero dentro de la generalidad hay una interpretación posible. El olor a pan significa una buena noticia y circula rápidamente. Y la noticia que circuló rápidamente, una noticia agradable para la época, en este caso para las mujeres, era precisamente el acto heroico que hizo la tía Chila de poder enfrentar al marido de Consuelo, ¿ya? Esa es el olor a pan, esa es la buena noticia, que la época era, pero wow, increíble, ¿bien? La pregunta 8 decía de lo siguiente, ¿qué diferencias y similitudes se puede establecer entre la tía Chila y Consuelo? Y yo pongo diferencias, la tía Chila se separó y Consuelo no, la primera fue rebelde y la segunda era sumisa, ¿bien? Completamente distinta. La semejanza eran que ambas vivían en una época donde el machismo imperaba fuertemente, ¿bien? Pero la diferencia, como muy bien dice ahí, era la forma en cómo cada una de las personas lo enfrentan. Y lo mismo nos puede suceder hoy en día. Por ejemplo, estamos viviendo la época de pandemia, una enfermedad a nivel mundial, que algunos dicen que pronto se va a acabar, otros dicen que no se va a acabar muy pronto, etcétera. Pero eso, por ejemplo, eso puede ser una semejanza entre todos nosotros. Una diferencia es la manera en cómo nosotros lo enfrentamos. Por ejemplo, hay gente que se ha visto muy afectada por el encierro, por la cuarentena, porque no ha podido ir a ver al amigo o al familiar. Y hay gente que le ha dado lo mismo. Es así como, mira, a mí la verdad no me ha afectado en nada, estoy en mi casa, etcétera. Bien, bueno, aquí ocurre lo mismo. Bien, ver entonces las diferencias y las semejanzas. Acá me llega el comentario de alguien que me dice que yo hice una tabla comparativa maravilloso. Si hizo una tabla comparativa fantástica. Sí, está la información mejor ordenada, ¿ya? Pero eso más o menos apuntaba a las diferencias y a las semejanzas. Si hizo una tabla comparativa, la felicito, de verdad. ¿Sí? En serio. ¿Ya? Porque eso denota una capacidad de organización de la información mm, considerablemente buena. Bien, la pregunta 9, ya porque ya me quedan 5 minutos, dice, ¿por qué podemos decir que la tía Chila es una mujer que rompe esquemas por machismo? También fue una pregunta que fue de mucho motivo de consulta, y la respuesta que hay ahí dice que porque independiente del contexto sociocultural en donde ellas vivían, o sea, es decir, que el contexto sociocultural había un machismo imperante, eh, y los otros detalles que ya hemos dicho mil veces, no le importó el prejuicio o opiniones de otros, ya como una mujer inmoral y atrevida, de haber enfrentado a un hombre que es signo, o era signo de autoridad. A propósito, chiquillos, en todos estos sistemas de creencia generan ciertos prejuicios, ¿ya? Ciertos estigmas, ciertos roles preconcebidos que en el fondo vienen a limitar, ¿cierto?, la forma de actuar de una determinada persona. Lo que hace la tía Chila es agarrar eso y tirarlo por la ventana. Dice, aquí no me interesa, me da lo mismo, ¿ya? Quiero libertad, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso que se dice que la tía Chila es una mujer que rompe con todos estos esquemas pro, que significa que están a favor del machismo,
o eso, ¿ya? Y la pregunta 10, porque ya la verdad que no nos queda nada, ¿ya? Dice lo siguiente: caracteriza a la tía Chila, fíjate en su actitud y en lo que dicen de ella, al narrador y los personajes, y yo pongo 2 puntos. Dice, una mujer humilde y trabajadora, ¿ya? Chiquillos, no confundan nunca la humildad con no saber defenderse, porque eso es un error. ¿Ya? A ver, dice, porque ella se revela ante el hombre. Esto tiene que ver con la pregunta 9, ¿ya? Porque aquí justo me llegó un comentario. Dice, porque ella se revela ante el hombre, no le importa hablarle y decirle, y que ella se reveló ante él porque abusaba injustamente de Consuelo. También puede ser como cuando dejó a su esposo, algo que molestó a la gente. Sí, claro. Y lo hace con absoluta libertad. A propósito, ¿ya? Es que esa es su libertad. ¿Ya? Eh, pero claro, las malas opiniones, las malas reacciones se deben, como le estaba comentando recién, a los prejuicios, a los estereotipos de género. ¿Ok? Bien, estimado. ¿Ya? Y la 10 tiene que ver, por ejemplo, una mujer humilde y trabajadora, retomando el punto, jamás hay que confundir humildad con no saber defenderse, como de la misma manera jamás hay que extrapolar la humildad con la pobreza. ¿Sí? De hecho, sale como muy usual en los medios de comunicación, la gente humilde como la gente pobre, nada que ver. ¿Ya? Pobreza no tiene nada que ver con humildad, y la humildad tampoco tiene que ver con si me sé o no defender. Son cosas que son completamente distintas. Pueden coincidir sin lugar a dudas, ¿ya? Pero no es que una cosa sea eso, ¿ya? Pero con gran sentido del honor, que se sabía hacer respetar como persona, ¿sí? ¿Ya? Además, muy valiente de tener el coraje de defender a otras mujeres del abuso de los otros hombres de la época, ¿sí? Y además, el segundo punto dice de que es una mujer tranquila y serena, la cual tampoco tiene que ver con que si me sé o no defender. Una persona puede ser tranquila y serena, pero saberse defender lo más bien a la hora de enfrentar los abusos, pero con gran autoridad. ¿Bien? Bueno, si usted puso algo distinto, está bien, ¿ya? Eso era toda la guía, eran todas las preguntas, eran todas las respuestas, y vuelvo a reiterar en el punto de que si hay algo que usted respondió algo distinto, no significa que esté mal, ¿ya? Eso yo, por supuesto, lo voy a corroborar, ¿cierto? A medida que yo vaya revisando las guías, y espero hacerlo a la brevedad, ¿ya? Probablemente que me tome algún tiempo, ¿ya? Porque tengo mucho trabajo, ¿ya? Y lo otro,